Hoy quiero hablarles del Estado, ese orden que a veces confundimos con el gobierno, pero que no son lo mismo. Buenos días, amigos de la verdad, la justicia y la libertad. Bienvenidos al canal de la Demarquía, donde quiera que estén, a la hora que sea. Soy Orlando de Sola y les hablo desde El Salvador, corazón valiente de América pensante. Les propongo de nuevo meditar que sin verdad no hay justicia y que sin justicia la libertad es libertinaje o ley de la selva. Hoy quiero hablarles del Estado, ese orden que a veces confundimos con el gobierno, pero que no son lo mismo. El Estado es un pueblo, su gobierno y territorio. El gobierno es un aparato que un pueblo designa para administrar sus intereses colectivos, o sea, la cosa pública, y proteger sus derechos individuales. Hacer justicia es uno de los propósitos principales de los estados y sus gobiernos, porque lo contrario produce pueblos desunidos y confrontados. El individuo es siempre el principal componente de todo grupo. Pero es bueno recordar que en los grupos prevalece el interés general sobre el individual, aunque no sobre los derechos a la vida, la libertad y la propiedad individual. Entendemos como propiedad la de nuestro cuerpo, pensamientos y sentimientos. Los demás tipos de apropiación, posesión y acumulación son meras prolongaciones de la propiedad más elemental que es nuestro ser. Las organizaciones humanas han ido cambiando en el tiempo. Por eso hemos llegado hasta los estados nacionales que hoy conocemos, cuyo futuro parece incierto por las fuerzas que los trascienden y transforman. Entre esas fuerzas están los medios de comunicación, los de transporte, las plagas y las migraciones que cambian nuestra realidad, no solo nacional, sino mundial. Eso nos hace pensar en la necesidad de reajustar nuestras formas de organización y conducción para que nuestras futuras relaciones, sobre todo con otros grupos asentados en partes lejanas del planeta, sean constructivas y no destructivas. Para ello debemos superar nuestras fronteras intelectuales y sentimentales, tanto las reales como las imaginarias. Por eso es bueno recordar que nuestra principal frontera sigue siendo la piel que nos separa del resto de individuos, por muy cerca que estén. Luego están las paredes de nuestras casas, que se convierten en hogar cuando hay amor. Después vienen las murallas que se construyeron hace siglos para proteger a los habitantes de las ciudades de los riesgos de entonces, en su mayoría superados. Y por último, están los mares que nos separan, las montañas que nos dividen y los obstáculos que construimos para separarnos, llegando hasta las fronteras mentales, en su mayoría emocionales. Estas últimas son el origen de la mayor parte de conflictos, no solo entre personas que deciden derramar su sangre y la de otros para defender o avanzar sus fronteras, sino entre los que llenos de temor deciden explotar a otros. Todo esto por construir muros de discordia en lugar de puentes de amistad que nos permitan vivir en paz en cualquier comunidad, en cualquier lugar del mundo. Los estados nacionales son conjuntos de individuos que se organizan en familias, clanes, tribus y otras estructuras sociales. Pero el individuo sigue siendo la razón de ser de todas esas instituciones o aparatos que venimos construyendo y destruyendo desde milenios, desde que nos paramos en dos patas para pensar y sentir mejor.
Todo lo sucedido desde entonces nos recuerda que gobernar es conducir y que conducir es orientar o dirigir, por lo que los gobiernos son para eso, no para otras cosas. Pero la división de poderes, la alternancia y otros mecanismos que llamamos democracia confunden a muchos sobre la gobernanza, que implica conjugar autoridad, poder e influencia. Por eso, cuando los pueblos se sienten engañados, estos se organizan para frenar los abusos de poder ilegítimo, cuyas ventajas, favores y privilegios llamamos mercantilismo. Pero no debemos confundir las clases dominantes con las gobernantes. Unas tratan de defender ventajas, favores y privilegios, pero las otras tratan de proteger nuestra vida, libertad y propiedad sin descuidar la causa pública ni el bien común. Ello explica por qué las élites dominantes, que no son gobernantes, tratan de evitar los cambios de régimen o de sistema, pues ello significa su pérdida de hegemonía. La política se llamaba politeia en la antigua Grecia. Significaba lo concerniente al Estado. En esa época era la forma sociopolítica, económica y cultural más practicada. Pero Grecia no era un país como ahora, sino una colección de ciudades-estado. Fue esa la principal forma de organización social en la cuenca del Mediterráneo, que comprende desde la península ibérica, ahora España, hasta la península de Anatolia, ahora Turquía, incluyendo las islas del Mar Egeo y las costas del Mar Negro. El origen de la civilización griega fueron las culturas minoica, micénica y dórica. Lo mismo sucedió en la antigua Roma, cuyos orígenes culturales fueron los etruscos, los sabinos y los latinos, cuyo idioma fue adoptado como lengua oficial. En América también hubo procesos similares antes de la llegada de los europeos. Pero, para efectos del orden que prevalece ahora, podemos decir que nuestra civilización, la que llamamos occidental, tiene raíces culturales grecolatinas y judeocristianas. El presente orden, sin embargo, está siendo alterado porque muchos creen que la política es el arte de la guerra. Ese concepto de política pone en peligro la cosa pública, el bien común y los derechos humanos. Por eso debemos preguntarnos si los que interpretan la política de esa manera deben de conducir naciones, regiones o imperios. O si será mejor que lo hagan personas cuyo concepto de gobernar incluye la ética y la estética, que siguen siendo nuestros principales instrumentos culturales para medir lo bueno, lo malo, lo bello y lo feo. Un Estado gobernado por quienes interpretan la política como el arte de la guerra no es un buen lugar para los que buscamos la felicidad. Ese quimérico derecho mencionado por los fundadores de Estados Unidos en el preámbulo de su Declaración de Independencia. Por eso hay que evitar que la política engañosa permita la expansión del mercantilismo, que ellos llaman capitalismo, y la democracia, que convierten en demagogia. Para evitar eso necesitamos recordar que la vida, la libertad y la propiedad son derechos fundamentales para vivir en paz, en comunidad, en cualquier lugar del mundo. También necesitamos entender que trabajar es vencer la pereza y amar es saber escuchar. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima edición del canal de la Demarquía.